¿sí? Bien, función, promedio. Sí, entre paréntesis, ¿qué le voy a pasar? Le voy a pasar el vector de donde quiero calcular el promedio, ¿sí? Declarar el tipo tvector. Punto y coma, la variable n, ¿de qué tipo? Integer. Sí, dos puntos, y el tipo que quiere que devuelva este promedio. ¿Qué quiero que devuelva? Como es un promedio, seguro va a devolver un real, ¿sí? Tipo de datos real. Punto y coma va la declaración de variables, va ¿qué más? El begin y el end para definir el comienzo y la terminación de este módulo. Bien, ya tenemos una función, creado un módulo de la función promedio, así que se llama promedio. Bien, ¿cómo hacemos para calcular el promedio? Primero recorremos todos los elementos, los sumamos y los dividimos por la cantidad o no de elementos que se hayan sumado. Por eso necesito un acumulador. Vamos a crear una variable suma. Si en un valor de 0, que no tenga nada, vamos a recorrer el vector. Para i vamos a usar una variable i, o como quieran llamarlo ustedes, no sé. Que empiece en 1, de la posición 1. ¿Hasta dónde? Hasta la cantidad de elementos. La cantidad de elementos está dada por n. Hacer do, vamos a definir un begin y end para este for, sí, para este para. ¿Y qué tenemos que hacer? Ir sumando los valores. Entonces vamos a decir que la variable suma, que le asigno que lo que vale suma más que, más los elementos del vector. Para referirme a un elemento del vector pongo b, entre corchetes va la posición que ocupa, b en i, porque el i me da la posición dentro de este recorrido, ¿no? Y si hay un para, este i me está dando la posición. La posición, bueno, el elemento se guarda, se va guardando. Recorre, se guarda, recorre, se guarda. Y en i ya se estarían acumulando todos los valores. Lo siguiente van a ser el nombre de la función, ¿es promedio o no? Vamos a decir que esta función, como tiene que devolver algo, le voy a asignar al nombre de la función, fíjense, este es el nombre de la función, le voy a asignar que lo que vale la variable suma, o sea, los valores que se hayan acumulado, dividido entre qué, entre la cantidad de elementos que se hayan sumado o no. Como trabajamos con vectores, la cantidad de elementos está dada por la variable n, entonces directamente dividimos por n, y ya tenemos hecho un promedio, y ese promedio, la división entre suma y n, se va a devolver a través de esta función, promedio. Vamos a declarar las variables que usamos dentro de este módulo. ¿Qué variable estamos usando? Una variable suma. ¿De qué tipo va a ser suma? Si está acumulando, ¿qué viene el vector? Números enteros. Entonces el acumulador, o sea, este acumulador suma, va a ser de tipo entero. Suma va a ser de tipo integer. ¿Sí? La variable i, que está dando la posición, también va a ser de tipo entero. Con coma y separamos y ponemos i. Luego, b es el vector, ya lo tenemos. Promedio no lo declaramos porque este es el nombre de la función. ¿Sí? Vamos a probar si esto funciona ahora. En el principal. Bien, en el principal vamos a definir una opción C, porque la opción C dice mostrar los números que superan un promedio. Entonces, cuando él ingresa una opción C, ¿sí? C minúscula, lo que vamos a hacer es abrir un camino begin y end. Bien, para la alternativa C. ¿Qué hacemos con C? Primero tenemos que calcular un promedio. Hay dos formas. Primero puedo crear una variable R, o una variable prome, o promedio, como quieran llamarlo. Le vamos a poner promedio. Prome. ¿Sí? ¿Se entiende? La variable prome. Le voy a asignar y vamos a llamar a la función que tenemos acá arriba, que está definido y se llama promedio. Si no le pongo igual nombre para no confundirme. Llamo la función promedio, control espacio y ahí se autocompleta. ¿Qué necesita? ¿Un vector y un n o no? Entonces acá le pasamos b y ustedes ya conocen el n, el vector y el n. Calcula el promedio y se guarda en esta variable prom. Entonces en el principal yo tengo la variable prom, que es el promedio del vector. ¿Hasta ahí estaría bien? Sí, tenemos un promedio, pero nos falta mostrar los números que superen a dicho promedio. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacíamos en introducción? Vamos a crear un procedimiento. Acá tenemos un mostrar o no. Bien, pero esto me muestra todo. Vamos a copiarlo, ¿sí? Vamos a hacer algo parecido a esto que tenemos aquí. ¿Sí? A ver, este es el procedimiento. Uy, se cerró mucho. Ahí está. Mostrar. Cerramos esta de función promedio. La copiamos al mostrar vector, pero vamos a mostrar vector, mostrar números num superiores al promedio. Prome, así lo vamos a llamar. ¿Sí? O como quieran llamarlo. NSP o no sé, num sub promedio. ¿Sí? Mostrar números que superen el promedio. Sí, tienen que ser cortitos los nombres de la función. ¿Sí? Bien, esto que necesitaba un vector y un n. ¿Sí? Los números. Y esto mostraba todo, ¿o no? Porque es prácticamente la copia que hicimos aquí. Pero solamente, ¿qué pasa? Yo necesito mostrar solamente aquellos números que superan un promedio. Bien, aquí lo que vamos a hacer es agregar un parámetro adicional. Punto y coma, vamos a agregar un promedio. Una variable que se llame promedio o prom o prome, no sé cómo quieran llamarla. Promedio, si lo ponemos a promedio.
porque no va a haber problema. Real, que sea real, porque el promedio, acuérdense, tiramos un rato real o no. ¿Sí? Entonces acá va a recibir un dato real. Este va a ser el promedio. Entonces, ya está bien, esto yo sé que mostraba, esto recorría y esto mostraba, ¿no? Pero antes de mostrar, ¿qué voy a hacer? Primero voy a preguntar que los elementos superen a este promedio que están mandando como parámetro, ¿no? Para este procedimiento. Entonces voy a hacer una pregunta. Che, si el elemento del vector BDI es mayor al promedio que me están mandando aquí para que yo compare, este dato para que yo compare, por ejemplo un 7,33. Che, el elemento del vector es mayor a 7,33. Si es así, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Lo tengo que mostrar? Sí. ¿Cómo hacemos? Acá definimos un pequeñien. Sí, para este sí. ¿Lo tengo que mostrar? Sí. Y ahí recién copiamos esto. Es como que estamos condicionando esto. Antes de hacer el escribir, lo estamos condicionando. Che, supera el promedio, recién mostrarlo. En caso que no lo supere, prácticamente no lo mostraríamos, porque solamente el enunciado dice mostrar los números que superen a dicho promedio. Ya tenemos, ¿sí? Ahí está condicionado. Solamente agregamos un parámetro más para hacer la comparación aquí con el elemento. Bien, vamos al principal. Para el principal yo sé que ya capturé un promedio. Tengo el promedio. Aquí está guardado, no, mi principal. Esta es la función. Aquí está guardado el resultado real. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a llamar a la función mostrar qué. Tengo dos mostrar. Mostrar vector, que sería mostrar todos los elementos del vector, y el otro que creamos, mostrar números que superen un promedio. Si presionamos ahí, ¿qué necesita? Necesita un vector. Ah, bien, ya tenemos el vector. Coma. Nos está pidiendo n. Ah, bien, el otro vector. El dato es el n, la cantidad. Un promedio. Ahí, bien. ¿Cuál sería el otro tercer parámetro? ¿Este promedio o no? Que yo había calculado anteriormente. Lo copiamos, se lo pasamos, y tranquilamente este dato, si mandé un 7,33, este 7,33 llega aquí en esta variable promedio, hace las comparaciones y va mostrando. ¿Sí? Y ya tendríamos resuelto este punto número C. Probemos a ver si funciona. ¿Sí? Ah, la variable prome. Fíjense, me está dando un error. ¿Por qué? Porque la variable prome no se ha encontrado, o sea, no está definida. En el principal, acuérdense, todas las variables que usen tienen que estar definidas en su parte de declaración, que sería declaración de variables del principal. El promedio, la variable prome, es de tipo real. ¿Sí? En este caso, como estamos haciendo paso a paso, vamos declarando a cada momento las variables. Yo en el otro video que vamos a hacer primero el algoritmo y después al final declarar todas las variables. Sí, le estoy haciendo ver cómo funciona este y cómo va funcionando. El otro directamente le mandamos y vamos a hacer todas las opciones y después vamos a probar al final todo. Sí, ahí está. Ahí está. ¿Vieron? Ahora funciona. Bien, por eso siempre le va a pasar eso, que se olviden una variable. Esto. Vamos a ver que ingreso un número. Yo voy a ingresar. Fíjense, ingreso un número y fíjense, el cursor aparece acá abajo o no. Un 4, por ejemplo. ¿Qué me está pasando con eso? Cuando cargamos aquí. Estamos usando un grid lane. Como usamos un grid lane, lo que hace es muestra este mensaje y hace un salto de línea a la siguiente. O sea, mostró el cartelito y hizo un salto de línea a la siguiente. Entonces la lectura se hace en la siguiente línea. Bien. Quedaría mejor que se haga al lado, ¿sí? Bien, ahí se va mejorando el algoritmo. Va a la parte visible nada más. Bajamos aquí donde nos habíamos quedado. Ingreso una opción. Yo digo la A. Bien. Ahí está. Enter. Ingreso un número. ¿Vieron? Ahora aparece al lado. Voy a ingresar, no sé, un 4 es válido, sí. Un 5, 6, sí. Un 7, sí. Ingreso un 0, se termina la ejecución o no. De la carga. Tengo 3 elementos cargados en el vector. ¿Deseas continuar? Sí. Voy a ingresar la opción B para probar. ¿Tengo los 3 números? Sí, lo tengo. ¿Deseas continuar? Sí. Quiero usar la C. Los números que superan el promedio es 6 y 7. Nada más. ¿Está bien? Sí. Porque acuérdense, se hace un promedio primero de todos los números. En este caso que teníamos, mostramos los elementos del vector que teníamos, ya me olvidé. El 2, no, la B, ¿no? Tengo todo esto, serían 4, 6, 17. 17 lo dividen entre 3, ¿cuánto les da? Bien, sería un valor de 17 dividido entre 3, porque son 3 los números que se hayan sumado, me da 5,66 por ahí. Entonces el promedio es 5,66, se habría guardado aquí. Luego lo mandamos para que haga la comparación. ¿Cuál se tendría que mostrar? ¿Cuál es mayor a 5,66? ¿El 4? No lo es, entonces no se tiene que mostrar. Tiene que mostrar el 6 y 7, como veíamos, ¿sí? Presionamos la opción C. ¿Sí? El 6 y el 7, y está bien o no. Bien, esa es una de las formas. Después van a ir encontrando otras formas, ¿sí? Pero bueno, con esto se entiende o no, es sencilla.
Vamos a hacer la opción número D, que es el máximo y su posición. Calcular el máximo elemento. En este caso tenemos el 4, el 6 y el 7. ¿Cuál es el máximo? El 7. Y mostrar la posición. ¿En qué posición está ubicado dentro del vector? ¿En la 1, en la 2 o en la 3? En la 3, porque está el último, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer para la